Hola compañeros y tutor y personas que están viendo este video. Mi nombre es Alberto Manuel Díaz Brunal, estudiante de Administración de Empresas de ECACEN de la Universidad UNAD. Hoy quiero hablarle de cómo me cambió el pensamiento la materia de cómo ser la persona, cómo ser trascendente, eh, qué cambió en mi vida, qué cambió en los aspectos que en sí mejoraron. Pues yo veía esa materia como algo superficial. Entonces voy a explicarle en 3 puntos. El primer punto sería no sobreviver a las personas. El segundo punto sería cómo ser el personaje de tu propia historia. El tercer punto sería cómo, cómo cambió esto en mi vida. Entonces, comencemos con el primero. Entonces, a mí me tocó hacer una tarea, la primera tarea, bueno, la segunda tarea, que se llama la tarea número 2. Entonces, a mí me tocaba hacer una encuesta a una persona histórica, pero que no fuera famosa ni nada de eso. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Omar Andrés. Entonces, él tiene una enfermedad que lo hace mover las manos en sí y varias cosas. Y entonces yo pensaba que pues es una persona enferma que en sí hasta tenía lástima en sí de él. Pero yo estaba mal en eso. Yo estaba mal en eso y me fijé con la historia después que él me contó de que yo leí dos libros de él. eh, yo dije, no, este man es maquia. Yo lo veía como una persona que en sí cambia a las demás personas con su historia en sí, con su historia, de que él puede, que es una persona dinámica, que él puede escribir 7 libros, imagínense, 7 libros que hacen ver que las demás personas lo ven como salir de esa depresión, como ver a Dios en sí también. Entonces él hace el cambio en sí, entonces lo elegí como un personaje histórico. Entonces veo eso como que tengo un cambio en sí y no sobre ver a esa persona ni tener lástima a las demás personas, sino que saber que esa persona puede también con su enfermedad. El segundo punto que les voy a contar es cómo ser el personaje de tu propia historia. Entonces, como bueno, estoy hablando de Omar, él en sus libros, él es, en 2, 3 libros de él es el personaje de su propia historia. Entonces, él tuvo, él tuvo varias cosas en sí en su carrera de libros. Pues, él tiene 7 libros, como les contaba antes. Entonces, él, cam- él cambió, él cambió en sí la manera de pensar, el pensar mía, porque en sí la historia de él es extensa. Ustedes lo pueden ver en sus libros. Es Omar Andrés Romero. Entonces, ahí ustedes pueden ver que el trasfondo de él es dinámico. Como les decía antes, él pudo hacer 7 libros. eh, pudo, pudo escribir los libros sin una escritores de trasfondo o alguien que le pueda imprimir libros al montón. Él lo hizo él solo y pues con la ayuda de ellos. Y, y ahí uno ve cómo él pudo ser el personaje de su propia historia siendo un personaje histórico y ayudando a las demás personas, claramente. Y también lo
lo veo en el mural que pues yo pasaba por ahí a cada rato y no miraba ese mural. Entonces ese mural tenía a una persona afrodescendiente empoderada y que transmitía como el que yo sí puedo, era una obra de arte muy bonita, es una obra de arte muy bonita, yo no sé quién la hizo la verdad, pero el man que hizo eso, la verdad, no todo el mundo tiene recursos para comprar el poco de pintura, ¿cierto? Y ya, y pues para no adelantar tanto el, entonces les dejo esa reflexión de todo, para no alargarlo tanto, la reflexión sería ver a las demás personas, no con, no con lástima, sino como verlas como alguien que puede avanzar y ver las cosas diferentes. Nada más, gracias.